Muy bien, entonces continuamos, por favor, con la exposición Ok. del día de hoy y le cedo la palabra a Jesús. Adelante, Jesús. Bueno, decía yo, resumen de la introducción, que una disculpa por no incluir a Habermas, pero vamos a tener a Thompson, que es un teórico de la comunicación de los más destacados recientes. Tiene él influencia de varias escuelas de comunicación, de la escuela de Frankfurt, de Habermas y el tema de la esfera pública, del propio McLuhan, el canadiense, que habla también sobre la cultura en medios de comunicación, el desarrollo cultural, y de la hermenéutica, sobre la interpretación contextualizada de las formas simbólicas. El otro es un periodista español que se manifiesta como de izquierda, es Ramón Rey, y es este libro que vamos a analizar, Dioses y Diablos Mediáticos, en el que habla cómo se construye un discurso a través del poder o que de alguna manera fundamenta un estado de cosas a través de los actuales medios de comunicación. Decía yo que Habermas, ojalá que podamos regresar a él muy pronto, lo mismo que al resto del libro de Thompson, porque creo que no tiene desperdicio, ¿no? Y decía yo que les voy a compartir dos PDFs, uno de Beatriz Solís, comunicóloga, que analiza el tema de las audiencias y los derechos de las audiencias. Estoy bastante de acuerdo con varios de los aspectos que se mencionan allí, pero sí también tengo discrepancia en el fondo, porque como lo he comentado desde el año pasado en otra sesión, a mí me parece que el fondo del tema debería ser avanzar, y eso creo que es una tarea que tiene pendiente la 4T, hacia hacia un derecho de la comunicación, y no esto que estamos percibiendo ahora como derechos de las audiencias, que realmente en el fondo lo único que hace es tener a los públicos como meros espectadores, partícipes de un espectáculo mediático, pero que realmente ni el ciudadano común y corriente, ni las bases de los partidos políticos, ni el público en general realmente puede tener una incidencia desde mi punto de vista en todas las etapas del proceso de la generación de contenidos en los medios de comunicación. De ahí que se desprenda también otro PDF que les voy a compartir sobre cómo está actualmente la legislación en cuanto a medios y en cuanto a derechos de las audiencias, ¿no? Les decía yo también que hay tres aspectos que me gustaría, fundamentalmente tres mensajes que me gustaría dejar el día de hoy a partir del primer capítulo, de la primera parte del primer capítulo de Thompson. Uno de ellos es que los procesos de producción y circulación de bienes de consumo mediático, dice Thompson, se han ido transformando y a su vez transforman las relaciones sociales en la medida en que la sociedad avanza más hacia una sociedad de mercado. Otro de los temas que él toca es el de establecer, y aquí tiene mucha liga con Habermas, que la comunicación es acción y que está estrechamente ligada al poder o a una serie de poderes que van de lo físico a lo simbólico, estableciendo cómo se da la organización social. Y el otro aspecto el tercer aspecto es tomar la esfera pública mediante el desarrollo de determinadas competencias comunicativas, en donde a través de las cuales también se ejerce el poder, y que desde la ciudadanía bien podría trabajar en cultivar esas competencias para poder tener una incidencia efectiva, más allá de lo que la ley nos permita o no nos permita. Si la ley lo permite o no lo permite, eso no importa. El movimiento social es el que puede en un momento dado, asumiendo estas competencias, incidir también de manera importante en el contenido de los medios de comunicación, ¿no? Eso es en cuanto a las ideas de Thompson. En cuanto a las ideas de Rey, a mí me gustaría dejar cuatro aspectos que toca en los capítulos del 4 al 6, que fueron los que propuse para la sesión de hoy. Él comienza diciendo su libro cómo funciona, explicando cómo funciona el discurso del poder. En segundo lugar, nos habla de la dificultad que implica la simplificación del discurso informativo, su conversión en un espectáculo, y en el predominio de lo emocional y un rechazo hacia lo racional. En tercer lugar, citando a Marx y hablando sobre la mentalidad de la clase dominante, él se pregunta
y creo que es una pregunta que atraviesa toda la lectura del libro, ¿cómo es la estructura de poder basada en el mercado que sustenta este discurso mediante el sometimiento de quien es dominado? Y el cuarto punto que me gustaría destacar es cuál es el resultado de todo esto, ¿no? ¿A qué lleva finalmente el alegato que hace Rey a lo largo de las páginas de su libro? Y él dice, pues, es que depende de cómo es la política pública, así será el fenómeno mediático, ¿no? Entonces, voy a hacer un breve resumen o una muy breve síntesis de los elementos que abarcan estos 7 aspectos que dejo como para la reflexión de este debate. Thompson inicia hablándonos de la comunicación y de la importancia que tiene el contexto social para explicarnos el fenómeno mediático. Es decir, él dice, no solamente cuenta el avance tecnológico y cómo va cambiando sucesivamente un medio de comunicación y cómo se va superando o afinando muchas de sus capacidades a partir de incrementar las competencias tecnológicas. Dice, claro, como McLuhan lo recuerda, los medios de comunicación van conteniendo a los anteriores dentro de su propia forma que adquieren para transmitir los discursos. Es decir, ya la comunicación cara a cara va quedando de lado y lo que va prevaleciendo es la imagen, lo que va prevaleciendo es la mejora del sonido, la mejora de la posibilidad inclusive de conectarse en red, pero en el fondo esa comunicación cara a cara cada vez se va distanciando más y nos va alejando de aquella ágora pública que se daba justamente en los encuentros cara a cara. En la medida en que se da ese avance tecnológico, en esa misma medida también se resta a la posibilidad de que el diálogo mediático sea bidireccional o multidireccional y nos vamos encontrando cada vez con mensajes más unidireccionales, ¿no? Dice, la producción, almacenamiento y circulación de información y contenido simbólico ha constituido una característica central de la vida social desde las tempranas formas de gestualidad y uso del lenguaje hasta los desarrollos más sofisticados de la tecnología. Pero desde finales del siglo XV hasta hoy, los procesos de producción, almacenamiento y circulación han ido transformándose en varios sentidos. Estos procesos han quedado en manos de una serie de desarrollos industriales propios de la era moderna. Así, las formas simbólicas, es decir, la producción de símbolos, han estado reproduciéndose a una escala cada vez mayor, se han convertido en productos de consumo que pueden comprarse y venderse en el mercado. Su aproximación es fundamentalmente cultural, la que hace Thompson de este fenómeno, y se ocupa tanto del significado como de su contextualización social. Resulta fácil perderse, dice, perder la perspectiva de esta dimensión simbólica y preocuparse solo por las características técnicas de la comunicación mediática. Sí son importantes las características técnicas, dice, sin embargo no debería pasarse por alto que la comunicación mediática es una reelaboración del carácter simbólico de la vida social. La comunicación mediática reestructura las maneras en que los individuos se relacionan unos con otros y consigo mismos. Los hombres somos animales interactuando en redes de significado que nosotros mismos hemos urdido y los medios de comunicación constituyen las ruecas de ese mundo moderno. Comunicar, nos dice, y aquí Habermas cabe, es una forma de actuar. Es ejecutar una acción y no meramente informar o describir algún estado de cosas. Y si la comunicación es acción, al analizarla debemos analizar la acción misma de comunicar y añadir el contexto social del que procede dicha comunicación. Los fenómenos sociales, entre ellos el de la comunicación, pueden ser acciones con propósitos y objetivos de varios tipos. La posición que ocupa un individuo dentro de un campo o institución está íntimamente relacionada con el poder que él o ella poseen, él o la institución poseen. Y el poder es la capacidad para actuar de acuerdo con la consecución de propósitos e intereses de cada uno. Es la capacidad de intervenir en su curso de los acontecimientos y de afectar sus resultados mediante la comunicación, y es la política en el fondo, ¿no? Mediante la comunicación, la acumulación de recursos de varios tipos de individuos puede aumentar el poder, y tales recursos pueden acumularse también dentro de una estructura institucional que es a su vez una importante plataforma para ejercer el poder.
De ahí que él hable, como Bourdieu, de varios tipos de poder que entran en juego y que compiten entre sí y que pueden en un momento dado influirse unos a otros. Por una parte, el poder económico, el que proviene de la acumulación de capital; por otra, el poder político, el que procede de la actividad de coordinar a los individuos y regular su interacción; el Estado, como poder paradigmático en lo político, y todas las formas que adquiere, desde un Estado imperial, desde una ciudad-estado, desde los estados-nación, constituyen también sistemas de autoridad. Pero al lado de esos poderes está lo que Max Weber nos recuerda Thompson: están otros dos tipos de poderes, el poder coercitivo y el poder simbólico, ¿no? Dice, citando a Weber, la capacidad de un Estado para dirigir con autoridad depende de su capacidad para ejercer dos formas de poder distintas, pero que están relacionadas entre sí. Lo coercitivo, lo que tiene que ver con el uso de la fuerza, con el fin de defender el ejercicio del poder público, que es una atribución de los estados modernos; y el poder simbólico o cultural, que es el uso y difusión de esas formas simbólicas a las que se ha venido refiriendo en el primer capítulo del texto, que buscan cultivar y sostener una creencia en la legitimidad del poder político. Él se pregunta en qué medida esas formas simbólicas son capaces de crear y sostener legítimamente una creencia, en qué medida son compartidas esas creencias por los distintos grupos y miembros de una población determinada, y en qué medida es necesario compartir esas creencias para el ejercicio estable y efectivo del poder político. Considera Thompson, como a manera de conclusión de este capítulo, que no existen respuestas sencillas para estas preguntas, y que esta misma condición un tanto ambigua a que nos mueve a pensar sobre ellas, lleva a que el uso político del poder simbólico siempre conlleva riesgos, y lo hace a través de acontecimientos con un final abierto. Yo me había referido, por ejemplo, en otro debate a lo que fueron, desde mi punto de vista, dos puntos de inflexión muy relevantes en la vida pública y en la vida de la izquierda política mexicana, la izquierda institucionalizada, eh, eh, a principios de siglo, que fue uno de ellos, decía yo, los videoescándalos, y el otro decía el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Digamos, aquí hay dos acontecimientos muy relevantes y muy fuertes para la vida pública del país, y como yo planteaba, creo que no se anulan uno al otro, son simplemente acontecimientos que en el fondo tienen un final, y hasta el día de hoy no han sido resueltos, ni uno ni otro. Quizás el desafuero un poco más, ¿no? Porque le permitió a Andrés Manuel encabezar un movimiento que al final de cuentas se fructificó en la cuarta transformación. Pero del otro acontecimiento, pues he dicho yo muchas veces, jamás se ha hecho una autocrítica auténtica desde la izquierda, y creo que bien vale la pena, pues no haberlo dejado tan abierto, ¿no? Finalmente dice Thompson, comunicar es actuar. Actuar implica posicionarse desde una perspectiva en el ejercicio mismo del poder político, y la acción comunicativa es un acontecimiento que implica muchas lecturas, muchas vías de acción y de interpretación, y es un hecho, como decía, siempre con un final abierto. Paso ahora, habla de algunas otras cuestiones que son un poco más de conceptos de la comunicación, que también son muy interesantes, pero que luego se pueden analizar como qué es la comunicación de masas, como si podría llamarse comunicación realmente a lo que hacen los medios de comunicación, la sociabilidad mediática, ¿no? El sentido que adquiere el ser humano al entrar en contacto con los bienes mediáticos, sobre su pasado, sobre la historia, sobre su pertenencia, sobre su identidad y sobre el lugar al que pertenece el ser humano. Todo esto cambia en la medida en que interactuamos con los contenidos de los medios de comunicación, y algo que él llama, que analiza también, que es súper interesante sobre la simultaneidad, le llama simultaneidad desespacializada, que es la distancia, que es el fenómeno de cómo la distancia espacial dejó de equivaler a la distancia temporal, cómo el hecho de la inmediatez ha ido rebasando ya las posibilidades de lo
de lo territorial y ha ido construyendo esta noción de aldea global en la que estamos inmersos ya desde hace varias décadas, ¿no? Paso a Rey rápidamente para hablar de lo que me parece importante. Analiza la formación de poderes mediáticos y la apropiación del mensaje como arma de dominio. Habla de lo importante que es pensar por nosotros mismos como ciudadanos para no ser una pieza de un engranaje mediático mercantil y social, es decir, quedarnos únicamente en el papel de consumidores. Estudia las bases psicosociales y estructurales sobre las que se sustenta el mensaje que reciben los ciudadanos. Se pregunta cómo funciona el discurso del poder y cómo debería funcionar y qué podemos hacer en el fondo como ciudadanos para influir, para incidir o corregir ese funcionamiento, ¿no? Alerta sobre el riesgo de la simplificación del discurso informativo en la prensa sobre todo, y esto muy derivado de la influencia que hay de la televisión. Cómo se hace más emocional y cómo se va renunciando al dato, al análisis amplio, a lo racional. ¿Qué pasa cuando el Estado también se pregunta y las instituciones públicas y privadas incurren también en esta misma práctica, pensando en que ellos van a poder contrarrestar el discurso de los medios de comunicación? A veces yo he criticado en muchas ocasiones a Andrés Manuel por entrar en el mismo juego de los medios de comunicación y simplificar demasiado también el mensaje. Eso creo que no abona tampoco en nada a un análisis y a un cambio estructural. Habla sobre la creación de dioses y diablos mediáticos. ¿Qué se entiende por esto? Pues es un juego entre el bien y el mal, producto de esa simplificación, ¿no? Dice que citando a Nietzsche, dice que se trata de crear un estado mitológico, teológico, que se identifica con la simpleza y con la ausencia de una capacidad de abstracción. Se promete al creyente, porque el espectador, el público, se convierte más que en un público, en un creyente en este caso, y se le anima a unirse a un espíritu bueno en todos sus pensamientos, palabras y acciones. Y se le promete que todos aquellos que sean aliados de ese espíritu bueno serán conducidos hacia una existencia eternamente bienaventurada, ¿no? Estas serían, dice, las raíces psicológicas del bien y el mal en los seres humanos. Nos dice que el pensamiento antiguo griego se dio cuenta de que este universo cognoscitivo por el que solían regirse los seres humanos no era más que parte de esa simplificación, y trató de romper a través de la razón con ese esquema. Pero al día de hoy, dice, los medios de comunicación siguen dejando de lado ese pensamiento racional y que no enraiza en la mayoría de la gente común y corriente. Dice, la vida pública se mantiene unida a las emociones y a este dualismo entre el bien y el mal, aunque para sus adentros puedan comprender que esta visión no es procedente, pero sí necesaria para ellos, ¿no? Los receptores de la sociedad de la comunicación, dice, siguen manteniendo como norma rechazar lo racional en pro de lo emocional y lo simple. Ignoran las características reales de la estructura de poder en la que se fundamenta dicha sociedad. Frente al tratamiento riguroso de los contenidos, se impone el mito o el sueño que le permita proyectar a los receptores lo que quisieran ser. El mundo del ver sobre el comprender se afianza con una hipervisión de mensajes espectaculares y asombrosos de todo tipo, pero sin contexto. Las emociones vinculadas a un orden moral concreto, con su manifestación establecen y perpetúan un status quo social. Se trata de sentir sobre saber. Antes, entretenimiento era igual a sentir, e informar era igual a saber. Hoy, informar es igual también a sentir. Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, producen discursos lúdicos cuya función comunicativa es entretener, es hacer sentir. Hace tiempo que la información periodística, dice Rey, tiene una carga considerable de hacer sentir, de hacer un espectáculo. Los informativos de televisión han adoptado estas técnicas y son espacios cada vez más visuales y audiovisuales. Se busca la rentabilidad económica por medio de la venta de mensajes y productos, y la comunicación y la estructura de poder de la que se parte lleva a cabo en realidad un acto
meramente ideológico. Se contribuye con esto a crear una sociedad menos formada y con menos conocimiento y que por lo tanto es más manejable. Y aunque dentro de la estructura de poder existan espacios autónomos, si el discurso pone en riesgo al poder, el mismo poder actúa en su contra. La economía de mercado, dice, precisa sembrar ilusiones alienantes, o mejor dicho, espejismos. Una de las más extendidas es ser como los de arriba. Como diría Marx, dice, la mentalidad de la clase dominante se extiende a la dominada. Lo externo termina por dominar a la conciencia. La clase dominada aspira a ser como la dominante, a tener sobre ser, a crear sociedades de consumo, a que el individuo se vuelva una pieza del engranaje social. El dios mediático se concreta en pedirnos alcanzar fama y dinero, mientras el diablo mediático se distancia de lo anterior. Fuera de la senda a seguir está el fracaso, y fracasar es imperdonable. Por eso a los diablos mediáticos, dice él, como Hugo Chávez, y hace todo un análisis en uno de los capítulos de la comunicación política de Hugo Chávez y de la prensa en España sobre el tratamiento de Hugo Chávez. Por eso a ellos se les difama, se les ataca, se les agrede, se les menosprecia, porque ellos están tratando de cambiar justamente esa estructura en la que está basada el poder mediático y el poder político. Por ejemplo, para concluir la exposición, se refiere a Hugo Chávez y dice del análisis que hace de los periódicos El País y El Mundo en España, dos periódicos, por cierto, con distinta identidad política, ¿no? Uno más socialdemócrata, el otro más conservador. Dice, se le comparó con Fidel Castro. En abril de 2002, porque el libro está escrito a principios de los 2000, sufrió un golpe de Estado que finalmente fracasó, pero El País y El Mundo de España se congratularon, sin saber exactamente cuál era la situación y haber hecho una encuesta entre la colonia española en Venezuela. Cuando Chávez volvió al poder, los diarios prosiguieron con su manipulación mediática. Hubo inequidad informativa. Las manifestaciones en su contra eran tema de primera plana, con foto incluida, mientras las manifestaciones a su favor eran relegadas a páginas interiores. Hay un tratamiento totalmente inequitativo, ¿no? A través de los mismos recursos narrativos del medio de comunicación. Chávez estaba interviniendo. ¿Por qué pasaba esto? Porque estaba interviniendo en el sector petrolero, que en teoría era público en Venezuela, pero que en la práctica estaba en manos de una oligarquía estadounidense, y buscaba formar un sistema fiscal para tratar de equilibrar las distancias entre ricos y pobres. Como en el Chile de Allende, dice Reich, era necesario eliminar a alguien herético, a este diablo mediático, para que no cundiera el ejemplo, porque Chávez hablaba de revolución bolivariana, se relacionaba con Fidel Castro, con la guerrilla colombiana de las FARC, y además buscaba una alianza con Lula da Silva en Brasil. Los medios privados en Venezuela llamaron al golpismo y a la desobediencia civil de manera abierta, con lo que vulneraban incluso la Constitución venezolana, ¿no? Era muy grande, dice, la necesidad de convertir a Chávez en un diablo con peligro mundial. Y en cuanto a el análisis que él hace de su comunicación política, se desprende lo siguiente. Dice, su mensaje era efectivo, contenía cotidianeidad, espontaneidad, claridad, sinceridad, transparencia, cercanía psicológica, apelaba a lo afectivo y al uso del eslogan. Pero, dice él, es cierto también que la efectividad de un gobierno depende de sus resultados, y que el discurso mediático, aún con estas condiciones, puede ser vendido convenientemente a sus receptores. Sin embargo, si hay ausencia de resultados, pues esto puede afectar esa comunicación política, ¿no? Si esto le suena a algo de lo que está pasando con la 4T en México, pues pues lo dejo, digamos, abierto a que ustedes lo analicen. Yo creo que hay mucho de lo que Andrés Manuel se ha quejado en las mañaneras sobre el tratamiento que hacen algunos medios de comunicación, en particular el periódico Reforma, y creo que tiene mucha razón en hacerlo. Sin embargo, creo también, desde mi punto de vista, y lo comparto, esta última reflexión de Rey, creo que si el movimiento o el líder del movimiento entran también en un ámbito meramente contestatario, pero esto no se ve reflejado con una política clara
y una posición clara con relación a los medios de comunicación y cuál debe ser el tratamiento y cómo debe la sociedad abordar el problema de la comunicación, pues esto va a ser simplemente estar peloteando. Yo te digo, tú me dices, yo te contesto y pues tampoco habrá resultados. A mí el factor que más reticencia me causa es el hecho de que se haya dado, en el caso mexicano, se sigan dando tantos recursos, aunque se haya recortado el gasto en publicidad, se sigan dando tantos recursos y millonarios a Televisa, a TV Azteca y al periódico La Jornada. Bueno, no tengo problema yo con el periódico La Jornada, pero sí con Televisa y TV Azteca en cuanto a que una política auténtica tendría que haber analizado y recortado en forma definitiva cualquier recurso de publicitario a cualquier medio de comunicación y mejor guiarse por, como he insistido yo en otros debates, incorporar a los ciudadanos, a los consejos de medios, incorporar a los ciudadanos a los espacios que por derecho existían en la ley, en vez de devolvérselos a los dueños de los medios de comunicación, construir esos espacios tanto en la TV pública como en la televisión privada para hablar de contenidos que sean de interés de lo público, donde el personaje principal sea el tema de las drogas y los jóvenes, sea el tema del empleo, sea el tema del presupuesto público, de cómo se gasta, de cómo se construye un presupuesto participativo, de cómo se construye una ciudadanía, la idea, la noción de ciudadanía. Yo creo que todos esos temas muy bien podrían caber en espacios tanto públicos como privados, y esto ayudaría a sensibilizar sobre todo a aquellos que creen que el espacio privado, a pesar de ser un bien público, de tratarse de una concesión que el Estado otorga, debe regirse meramente por un esquema exclusivamente comercial y de mercado, que como estamos viendo o hemos visto a través de los distintos debates, pues es el principal factor de disolución social, de retraso cultural, de pues la dificultad para que la sociedad se organice y pueda incidir auténticamente en una transformación social que todos estamos esperando. Eso sería básicamente lo que yo les he querido compartir el día de hoy a través de estos dos autores. Y pues, si quieren, podemos pasar a que cada uno de ustedes nos haga comentarios al respecto. Muchísimas gracias, Jesús. Pues sí, efectivamente es una exposición muy interesante de los textos que nos propusiste para esta sesión y que creo yo que todavía podemos ahondar más en estos textos que ofrecen información muy importante, muy pertinente sobre el tema de la comunicación. Entonces yo abriría en este caso la palabra a todos los que estamos aquí presentes en la mesa. Recuerden que la dinámica es que podamos participar hasta por 5 minutos, ¿les parece bien? Para que podamos expresar nuestros puntos de vista y volvamos al diálogo con Jesús y también el diálogo entre nosotros, para que lo hagamos más, más movido. Adelante, Eli, por favor. Pues gracias, Jesús. Yo debo confesar que solo leí un texto, pero bueno, tengo algunos elementos sobre la comunicación y algo que debatir con respecto a lo que hoy sucede en los medios. Porque el título me invita de esta sesión a pensar si a través de la comunicación se puede hacer una movilización, si se pueden tejer u organizarse algunas estrategias sociales, ¿no?, que puedan accionar. Entonces, en el texto de Thompson habla mucho de cómo inicia, en qué se origina, ¿no?, la comunicación y cómo es prácticamente imposible que las personas comunes y corrientes como nosotros podamos ser creadores de contenido y difusores de ese contenido. En otro texto ya de hace tiempo, Humberto Eco decía los apocalípticos e integrados sobre los mass media, que ya no se utiliza, y tenía un concepto que creo que ahora es más actual, ¿no? Thompson dice, les vamos a decir los media.
pero al margen de los términos que se puedan utilizar, que además sí es necesario empezar a utilizar nuevos términos porque las formas de comunicación han cambiado, la tecnología nos ha llevado a a otras formas de convivencia social virtual. Me parece fundamental partir que las redes sociales y la tecnología son formas de comunicación y son espacios públicos, aunque sean empresas privadas las que tengan estas aplicaciones, en donde se está dando la vida social. Y esto me remite a mí porque no recuerdo hace cuántos meses leí un texto en el que yo comentaba con Fernando, le decía, si no le damos la importancia de la vida social que estamos teniendo en las redes sociales, nunca las vamos a tomar en ese aspecto y siempre van a quedar como algo pueril, efímero y que es solo emocional. Eso por un lado. Y por otro lado está que la realidad que los medios de comunicación, llamados el cuarto poder, han jugado un papel fundamental para la educación, la formación cultural de los regímenes. O sea, han estado al lado del poder desde los principios. Claro, el texto habla desde un tema de la creación hasta en piedra, ¿no? Pensando incluso en el código Hammurabi y que pues era muy difícil hacer la reproducción, pero hoy en día, pues la reproducción de esa información se va difuminando más fácil. La información, precisamente los medios de información o los medios de opinión que se están generando hoy en día, tienden a los, al menos los masivos, los que casi todos escuchamos cuando vamos en el transporte, cuando estamos en casa y prendemos la televisión o abrimos un canal en la internet o lo que sea, pues son aquellos que tienen esas condiciones de difusión y no es cualquiera. Ahora, de ahora y siempre, ha sido complicado que un medio independiente se mantenga. En la época priista, pues bueno, había terror, había desapariciones hacia periodistas que hacían investigación, o sea, no se sabían casos de corrupción porque precisamente se mataba al emisario para evitar que hubiera una difusión sobre esos temas. Hoy en día, pues no es así, aún siguen matando a los periodistas, ya no por indicación del gobierno federal, pero sí los estatales o locales, todavía está la mafia de los caciques tratando de silenciarlos, ¿no? Eso por otro lado, ¿no? El papel de los periodistas, el papel de los medios de comunicación y finalmente la ciudadanía, o sea, nosotros, nosotras que estamos en medio de todo eso y que a veces es difícil poder entender estos mensajes de las pugnas, de las luchas, políticas, las fuerzas que se van dando y que la población pues no contamos con medios, no contamos con esos medios. Entonces la gente muchas veces tiene algo que decir, pero no sabe dónde decirlo. Una de las cosas que decía yo hace rato en la coyuntura, bueno, en el análisis que hacíamos inicial, es que en la marcha la gente hablaba y tú le preguntabas a qué iba y gritaban por qué estaban ahí y había una claridad. Y una de las cosas que se repetía constantemente por muchas personas es que por fin alguien nos escucha, es que por fin alguien hace lo que nosotros queremos que se haga. Y entonces el pueblo, la población, la parte del pueblo que se manifestó, pues está muy clara en que ya no quiere una pasividad solo de la boleta o de la urna, quiere tomar acción y decisión de lo que se está haciendo. Es más, yo creo que hay muchos que queremos ser parte de los diseños de los programas de gobierno, pero no tenemos medios de difusión y de comunicación y creo que también ese es un reto. Andrés Manuel abre pie con las mañaneras y sin embargo el pueblo, la comunicación popular aún no la estamos teniendo en todos los espacios. Hasta ahí terminaría con esta primera intervención. Gracias, Eli. Pues un poco continuando con esto que comentaba Elia, a mí me parecía muy interesante esta frase que comentaba Jesús al inicio de la sesión, en el sentido de la discrepancia que él tiene con el derecho a las audiencias, ¿no? Efectivamente, como este proceso pasivo de la audiencia como alguien, un receptor que está a disposición de lo que ya está preestablecido por, en este caso, el gobierno, las mismas circunstancias que tiene la propia comunicación. Es interesante porque algo que abrió paso, sobre todo este gobierno, fue de replantear y debatir algunos temas importantes para la sociedad. Creo que este es un debate todavía pendiente y el tema del derecho de las audiencias, que todavía ha limitado, ha trascendido, ¿no? De los gobiernos pasados a este, ¿no? Y todavía estamos en ese debate sobre cuáles son los derechos que debe tener alguien, alguna persona que
que consume de alguna manera los medios, ¿no? En general. Efectivamente, el gobierno en este caso, y algo que yo he visto de manera muy clara, es que se ha centrado, o gran parte de la comunicación se ha centrado en tratar de evidenciar aquellos elementos, digamos, que los propios medios, los periódicos, los medios, digamos, de antaño que se encontraban, han venido promoviendo durante mucho tiempo, ¿no? La creación de esta, como lo bien lo menciona en el texto, de esta forma ideológica que ha penetrado en toda la sociedad. Y gran parte de la estrategia de comunicación del gobierno se ha centrado en ello, ¿no? En el señalamiento hacia estas dinámicas, a estas formas. Y poco hemos ahondado en lo otro, ¿no? Que es en la construcción de esa alternativa. Cómo debería ser una forma de organización comunicativa que tome en cuenta no solo las audiencias, sino que las audiencias de manera activa participen en la creación o formación de esos contenidos, que es muy importante. La lectura, sobre todo, a mí me pareció interesante porque esta idea de los demonios, los ángeles y los demonios, la simplificación de la comunicación, es algo que vivimos día con día y de manera cotidiana, y a lo mejor, y como lo plantea la lectura, ¿no? No se centra en el presente, sino históricamente ese discurso ha estado anclado a la misma sociedad, ¿no? La simplificación permite de alguna manera también la creación de formas de organización de la misma sociedad en torno a eso, ¿no? Ejemplo de ello, y lo plantea la lectura, es la misma, la idea mítica, por ejemplo, ¿no? De la realidad. Y esa idea mítica generaba ciertas dinámicas, formas de organización cultural al interior de una misma sociedad, ¿no? Y mediante el paso del tiempo de la historia, pues va transitando los modelos de comunicación hacia otros más, ¿no? Como puede ser el tema metafísico, que bien lo comenta, y ya hasta el punto del empirismo, ¿no? Que es como tal la manera en que entendemos la realidad, ya de una manera más, vamos a ponerlo así, científica, ¿no? En ese plano, pues es importante ver cómo se ha manifestado la forma de comunicación a lo largo de la historia y cómo esa parte de misticismo sigue existiendo en el presente. No se ha terminado, bien lo comentaba Jesús. Más bien uno se va montando encima de otro y va abonando a esa idea y se va construyendo algo distinto. Pero no quiere decir que lo previo desaparezca, sino aparece de otra forma, construido de otra manera. Me parecía interesante el texto que fue elaborado en el 2002 y qué tanto ha cambiado del 2002 al 2022 en 20 años el proceso tecnológico y cómo nuestras formas de relacionarnos han cambiado completamente, ¿no? Si bien la televisión sigue siendo un elemento central en la vida de las familias, al menos en México o en Latinoamérica, ya están entrando actualmente otras formas de organización en torno a la televisión, como es la cultura actualmente de las plataformas digitales, ¿no? Que está tomando más fuerza, pero que yo encuentro un asunto muy interesante, que es anteriormente, pues la televisión era una preprogramación, ¿no? Tú ya sabías en ciertos horarios qué elementos iba a ver y qué podías ver. Si tú sentabas a tal horario iba a haber algún programa. Actualmente, pues ya tenemos a nuestra disposición una gran cantidad claro, para el que pueda pagarlo, ¿no? Porque no es un acceso libre ni gratuito, es para aquel que pueda tener los medios, puede tener una cantidad impresionante de información, pero que además esa información que parecería que es muy grande, ya está limitada previamente por lo que en la lectura se menciona, ¿no? Por los intereses y la generación, sobre todo de un proceso de forma social previamente ya establecida. Entonces, eso que nosotros vemos como una gran cantidad de oferta, realmente es una oferta ya limitada. Y posteriormente, a veces, y con esto concluiría, ese contenido parece avasallante, ¿no? Porque realmente, ¿qué elementos nosotros tenemos de elección sobre todo ese gran contenido? ¿No? Uno se da cuenta de que termina pasando mucho lo que pasaba con la televisión, ¿no? Ahí mencionan en el texto algo muy interesante, que tiene un nombre, ¿no? Específico, que vas cambiando al botón del televisor y todo el tiempo estás cambiándole de canal. Bueno, lo mismo está ocurriendo con las plataformas. Tenemos una gran cantidad de contenido y nos pasamos media hora buscando qué vamos a ver y media hora viendo el contenido, ¿no? Realmente es un fenómeno social que es interesante poder analizarlo. Yo ahí lo dejaría, le paso la palabra a Irene. Sí, muchas gracias,
no se me ve la señal porque también tengo algunos problemas de transmisión. Yo me parece muy interesante el tema este último que nuevamente creo que vuelve a coincidir con el ambiente político y de discusión actual, ¿no? Este tema que Jesús nos propuso desde hace un año casi, y que está coincidiendo con este tiempo, ¿no? Entonces, a mí me sorprende la visión de futuro que cada propuesta de lectura y de discusión se ha tenido en este círculo. Entonces, y bueno, quería, además de lo que, todo lo que Jesús nos ha dicho, ¿no? Sobre las lecturas, ¿no? Los autores, que es interesante, ¿no? No deja de tener su parte valiosa, sobre todo para una discusión no solo académica. Creo que también la inquietud es un poco la que tiene Elia, ¿no? Como pasamos de la discusión, digamos, reflexiva, ¿no? A la acción, ¿no? Participativa, ¿no? Entonces, y bueno, yo también aquí sumaría, además de las lecturas que está proponiendo Jesús, sumaría a la visión de Bolívar Echeverría que tiene sobre la comunicación también. Él dice que en el caso, por ejemplo, las relaciones materiales que tenemos como seres humanos, no solo, bueno, de la producción, de la producción y el consumo, ¿no? No solo de los objetos, de las cosas, sino también de la socialidad, son una especie de diálogo. Él así lo plantea, ¿no? Entonces, si tú te tomas una coca, ¿no? Estás estableciendo un diálogo, ¿no? Contigo y con la relación que tienes al interior de la sociedad. Si tú tienes, digamos, esto que él ya ha criticado tanto, ¿no? De manera muy primera desde hace ya varias décadas, ¿no? De toda esta cuestión del lenguaje, ¿no? Si tú te diriges de cierta manera, si tú utilizas las palabras o el lenguaje, pues de alguna manera estás estableciendo, ¿no? Una forma de relacionarte con la sociedad y con el mundo. Entonces, la estructura material, y incluyo, por supuesto, a la materialidad humana, vamos a decirlo así, la socialidad, tienen también esta figura de diálogo, ¿no? Cada vez que uno consume cierto tipo de relaciones, de cómo tratamos a los niños, a la pareja, ¿no? A los que van en el transporte público, pues es una forma, una relación material, pero también es un diálogo, ¿no? Entonces, y bueno, pues la comunicación es un poco, esta insistencia también creo que de lo que está detrás de las lecturas de Jesús, no es solo una capa que está ahí, ¿no? Superior, ¿no? Esto que siempre se le llamó desde el marxismo del siglo XX, ¿no? La superestructura, ¿no? Esta es una visión muy limitada, ¿no? Una interpretación muy limitada de esta propuesta. Pues la comunicación no es solamente una capa superior, ¿no? Que está ahí, digamos, expresando algo de la sociedad, ¿no? Separada, ¿no? Como si pudiera incluso, o autónoma, porque para muchos autores, igual finales del siglo XX sobre todo, la cuestión de la comunicación, la identidad y todos estos rasgos culturales incluso se autonomizaron de la propia materialidad y de la estructura social. Entonces, no, más bien me quedo con esa impresión de que los textos más bien insisten en otro sentido, y bueno, más bien que parte de la interpretación que podríamos dar a esto es que la comunicación o estas relaciones, ¿no? De diálogo, no sé, abierto, social, pues más bien son una recreación de una identidad que se está expresando. Y ahí es interesante también, bueno, un poco lo que me surge a partir de esto, que, bueno, en tanto que es recreación de esta identidad de la sociedad, más bien la pregunta que nos tendríamos también que hacer es, ¿qué figura de sociedad es la que estamos viviendo, ¿no? Y por qué se está expresando de esta manera. Y en el qué figura no solamente tenemos que hablar del ámbito sociológico, sino también, pues obviamente en lo que siempre he insistido, en las cuestiones materiales, ¿no? Entonces,
Ya incluso nada más para un poco cerrar mi intervención, ¿no? Y poder seguir escuchando. Bueno, en la actualidad, quien ha expresado, que un poco también lo señalaba Jesús, quien ha capitalizado o ha comandado o ha expresado esta identidad, pues es el Estado capitalista, ¿no? En la actualidad, pues es el Estado, y sobre todo a mediados y finales del siglo pasado, antes del neoliberalismo, el Estado era el que prácticamente definía, ¿no? Muchas cosas en torno a la comunicación por todo lo que ya incluso se ha dicho. La pregunta ahora, lo que nos hacemos ahora, lo que nos cuestionamos ahora es cómo en la actualidad hay una materialidad, una clase de instrumentos tecnocientíficos que están, digamos, mediando la expresión de esta identidad de una sociedad capitalista, ¿no? Que además es una sociedad capitalista que está digamos, entrenegándose a dejar de ser neoliberal y transformándose para seguir siendo neoliberal. Sí, no sé si trato de compartir esta visión contradictoria, ¿no? Entre que se quiere superar el neoliberalismo y sin embargo quiere conservar rasgos del neoliberalismo y que ahora, pues, con toda esta serie instrumental, pues pareciera que solo es una suerte de manipulación de esta identidad social. Yo no creo que sea solamente un engaño, ¿no? O a gente que le falta información. Yo pienso que no es solamente esto, que efectivamente, incluso retomando esta visión de Bolívar, hay algo en la estructura material de la sociedad actual que nos está llevando para ese sentido. Yo nada más pondría el ejemplo, espero que todavía tengo tiempo, si no me dicen, pero diría que, por ejemplo, dice, ¿por qué los McDonald's, como dice Jorge Malfoot, dice, ¿por qué los McDonald's tienen tanto éxito, ¿no? Y generaron tanta obesidad, porque tienen una suerte de que ante la pobreza y la desnutrición corporal física que se ha desarrollado durante el neoliberalismo o que se ha malformado, ¿no?, a la sociedad durante el neoliberalismo, este tipo de alimentos engarzan, digamos, como que se vuelven una droga, algo adictivo para que seguirlos consumiendo, ¿no? Porque hay una falta de calorías, porque hay una falta de alimentación sana, porque los alimentos cada vez están más degradados, entonces este tipo de alimentos como las hamburguesas, pues encajan, ¿no? Y pues se vuelve un super negocio, ¿no? Entonces eso es lo que explotan los McDonald's. Bueno, algo parecido pienso que está sucediendo con los medios de comunicación, esto que ya señalaba Fer al final. ¿Por qué estamos media hora en la plataforma dándole vueltas? O sea, ¿qué tipo de vaciedad social se tiene que no logramos anclar y que se expresa en este subir y bajar el botón del control, ¿no? Entonces yo le dejaría ahí porque sí me parece que el tema que está poniendo Jesús, y ya no interviene hace rato por una cuestión ahí, pero esta foto que decía ya Johnny, ¿no? Del New York Times, que la sacó un mexicano, por cierto, por medio de dron, ¿no? Es impresionante, ¿no? Lo que se puede ver ahí y lo que está expresando. Entonces, yo le dejaría ahí, ¿no? Y me gustaría escucharles también. Gracias. Muchas gracias, Irene. No sé si alguien más quiera hacer algún comentario hasta aquí. Si no, si no fuese así, a mí me gustaría comentar rápidamente nada más, pasaría con Víctor, nada más rápidamente un comentario. Hay una parte del texto donde efectivamente se menciona esto que dice Irene, ¿no? De la materialidad. Y dice, pues gran parte de la respuesta, digamos, de comunicación que es propia de un momento histórico, tiene que ver con esa materialidad. Y decía en la lectura, ¿no? Un trabajador que viene de un proceso de trabajo de 9, 10 horas, llega a su casa a ver la televisión, pues no solo el cansancio es físico, también hay un cansancio mental. Y al final lo único que va a querer es prender la tele y lo que menos va a querer ver es un espacio televisivo que lo haga él, pues de alguna manera hasta reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Y me ha pasado a mí, creo también, o sea, llegas a un momento de cansancio tal que lo único que quieres es ver algo que sea simple entretenimiento, ya ni siquiera algo que pueda aportar algo más, ¿no? Y ahí es un ejemplo de cómo la forma de vida
la forma de sociedad, de producción, como dice Irene, sí limita y condiciona de alguna manera la manera en que nosotros nos relacionamos con los medios también. Adelante, Víctor, por favor. Sí, muchas gracias, hola. Oye, Jesús, muchísimas gracias por la exposición. Fue muy bien interesante escucharte y que nos hagas pensar sobre un montón de cosas que me parecen sumamente complejas. Yo solo quiero compartirte un par de reacciones y luego ver si te puedo elaborar una pregunta sobre un tema que trataste que me resulta muy interesante. Uno, evidentemente el tema de los medios de comunicación, gracias a lo que tú nos hiciste pensar, pues nos lleva a caer en cuenta de que como nadie podemos conocer directamente la realidad, no podemos estar en ese mismo momento en Xochimilco, en Qatar, y decir, yo lo viví, ¿no? Necesitamos entonces de una mediación con la realidad, porque nadie la podemos nunca conocer, nadie puede decirlo, yo en todos los momentos he estado. Y ahí es donde los medios de comunicación aparecen, como tú nos lo hiciste ver, como una representación de la realidad, como una postulación de una posible realidad. Insisto, dado que la realidad no es la misma para todos y todas. Entonces yo creo que ahí está su papel crucial. En la medida en que tengamos los mejores medios de comunicación posibles, los más fiscalizados, los más abiertos, los más transparentes, los más profesionales, pues nuestra representación de la realidad será mejor, aunque nunca pueda llegar a ser igual a la realidad, porque el solo hecho de que se haya una representación, así tengas a un comunicador de derecha o de izquierda, lo que va a comunicar no es exactamente idéntico a la realidad. Eso ya de por sí es súper complejo, ¿no? A poder aceptar que todos tenemos un acceso siempre limitado y precario a la realidad, porque nos obligaría a estar conscientes de lo limitado que puede ser nuestra opinión, porque no puede cubrir todas las opiniones y todas las realidades. Pero luego encima, y creo que salió en la discusión que a la que nos llevas, todavía se hace más complejo si le metemos la variable del cambio tecnológico, que debe ser una de las cosas más revolucionarias que han pasado, ¿no? Y esto lo digo hasta con pesar, había unos que soñábamos en la revolución socialista, pues no pasó nada de eso, pasó una revolución tecnológica que está más cerca del capitalismo que otra cosa. Y esto hace que muchas personas, esa es mi hipótesis, es una impresión también, una impresión totalmente parcial. Mi fuente de, entre comillas, información es el desfase generacional que tengo con mis alumnos, que mucha gente veinteañera y treintañera no ha tocado en su vida un periódico y lo último que va a hacer en el mundo va a ser comprar un periódico. Ya somos cuarentones y cincuentones los que todavía pensamos que el periódico es importante. Y es una minoría realmente en este país los que seguimos leyendo periódicos. Y creo que las nuevas generaciones, aunque suene muy raro decirlo, tienen una vivencia virtual de la realidad. Yo creo que ese es el efecto más fuerte del cambio tecnológico. La realidad se ha hecho virtual para muchas personas que viven una realidad desmaterializada. Yo tengo muchos alumnos veinteañeros de ciencia política que no han ido nunca a un cine. Y creo que no lo van a hacer jamás, ¿no? Para uno era un paquete obligatorio estar en ciencia política y conocer la Cineteca Nacional. Bueno, no tienen el menor interés porque tienen un montón de plataformas virtuales que sustituyen eso. Y creo que con eso, que es súper complejo, una tercera cosa interesantísima de complejidad es cómo nos relacionamos con eso sin adjetivarlo negativamente. Porque mi primera reacción de cuasi cincuentón chochando, pues es que decadencia de valores, qué vaciedad, crisis de sentido, porque para mí ir al cine era después lo mejor, ¿no? Echar una chela y unos cigarros con los amigos y platicar, pero pues para mucha gente eso empieza a ser diferente, ¿no? Y cómo eso impacta en la política, porque es imposible pensar que la política pueda mantenerse disociada, abierta, impermeable a todo eso, ¿no?
la política se ve como una caja de resonancias, todos esos grandes cambios, y los políticos profesionales, pues para mantener el poder, supongo, intentan ver cómo se relacionan con eso. Última cosa y hacia allá voy, una pregunta que me surgió por lo que decías, me pareció bien interesante la diferencia entre lo que tenemos actualmente y lo que debería ser un derecho, decías tú, ¿no? Un derecho más allá de las audiencias, un derecho mucho más elaborado, mucho más rico. Y ahí lo que te quería preguntar a partir de la experiencia que tú tienes, mencionaste el caso argentino, el caso boliviano, seguramente muchos casos europeos también entrarán en esa órbita. Cuando vamos hacia ese cambio, porque estamos muy mal acostumbrados, como bien decía Elia, a una televisora que nos ha deformado, queremos pasar a otra cosa. Cuando vamos a esa otra cosa, se puede distinguir entre lo que sería una política de Estado y una política de gobierno, porque aquí eso también se vincula con lo que me hizo pensar Fernando. Me pareció una clave muy acertada de pensar, bueno, lo que está pasando ahora tal vez en este semestre es que se está intentando primero atacar o identificar los errores y los sesgos de la narrativa tradicional. Muy bien. Pero mi pregunta es, si luego de eso, que claramente es una política de gobierno, el gobierno está identificando los relatos y los discursos que habría que poner en duda, ¿no? La pregunta es si después de eso podríamos pensar en una narrativa de Estado, donde ya no solo fuera blanco o negro, los buenos o los malos, los fifís o los que están con López Obrador, sino una política de Estado que tendría que estar por encima de los intereses del gobierno y donde fuera una política, pues idealmente de otra manera, incluyendo, yo diría, un tercer punto de vista, incluyendo si se pudiera la autocrítica, algo que gracias a lo que escuché a Fernando me permitiría decir, con esto cierro, a mi juicio, desde mi impresión subjetiva, el Canal 11, por ejemplo, se ha convertido en una caja de transmisión increíblemente oficialista. Yo ya no le aguanto 20 minutos porque no puedo entender que nos pasamos de un lado al otro. En algún otro momento pudiéramos pensar, con lo que tú dices, estos nuevos derechos, un Canal 11 mucho más, objetivo, ¿no? Mejorado, en la visión de una política de Estado y no solo de una política de gobierno. ¿Es acaso eso posible? Yo creo que sí, pero supongo que necesitaríamos mucha sociedad civil, ¿no? No solo clientelas político-electorales del gobierno en turno, sino mucha sociedad civil para reequilibrar los puntos de vista. Muchas gracias, Jesús. ¿Contestó? Sí, yo creo que pasamos a que nos comente Jesús y posteriormente ya continuamos con la plática. Adelante, Jesús. Pues me parecen súper interesantes todos los comentarios. Quiero decirles, no sé si pueda yo responderles a todos, pero trataré y además ampliar un poquito lo que venía yo diciendo sobre este tema de las audiencias que tocó Víctor. A partir del PDF que les comentaba, que les voy a compartir de Beatriz Solís, y a partir de un análisis de cómo está la legislación actualmente en materia de derechos de las audiencias. Yo creo que sí, para ir directamente a la pregunta de Víctor, yo creo que sí debería distinguirse entre una política de Estado y una política de gobierno. Y como decía hace un momento en la crítica que yo hacía a Andrés Manuel en mi exposición, por el hecho de efectivamente, él puede decir en su informe, y lo ha estado repitiendo desde el primer informe, que ha venido recortando el gasto en publicidad en medios de comunicación. Lo que no puede afirmar, y porque están ahí los datos evidenciándolo, es que le haya quitado el financiamiento a las dos principales televisoras, sobre todo a Televisa, que es la que dice él, la que acusa a él, que más lo ataca. Y ahí hay un contrasentido, ¿no? O sea, si me atacan, ¿por qué le voy a dar yo publicidad a alguien que me ataca? ¿Por qué no quiso meter mano y por qué desde el último debate presidencial
anunció que no iba a tocar los medios de comunicación, el esquema de medios de comunicación, dijo que lo iba a mantener tal y como estaba, porque me parece un mensaje muy claro a Azcárraga, a Salinas Pliego, a los Vázquez Raña, a todos estos grupos que desde el sexenio pasado ya han venido concentrando en unas cuantas manos todos los medios de comunicación audiovisuales. Fue una manera de decirles, no me voy a meter con ustedes, ustedes déjenme llegar a la presidencia y luego vemos, pero ese luego vemos, pues vemos que se ha convertido en una política de gobierno, no ha sido ni una política de la cuarta transformación desde mi punto de vista, porque en ningún momento se le ha preguntado a las bases del partido, oigan, ¿ustedes qué piensan acerca de este tema de los medios? Que yo sepa, no se ha hecho. Tampoco puede decirse que se trata de una política de Estado porque solamente se han hecho algunas modificaciones y la legislación está en las mismas circunstancias. Si se tratara de una política de Estado, intervendrían desde mi punto de vista también los otros poderes del Estado, el poder legislativo, el poder judicial. Yo creo que es delicado. El caso mexicano ha sido históricamente visto que el monopolio que representó Televisa en medios de comunicación fue muy grave pues culturalmente, para toda la sociedad. El hecho de que solo una televisora concentrara todo el espectro de la televisión, de los canales de televisión, y por eso lo que comentaba, el fenómeno que comentaba Fernando en algún momento, ¿no? De su intervención, pues solo había unas cuantas opciones y ya estaba todo preestablecido en un calendario y en unos horarios, y pues si quieres ves esto y si no, pues ni modo, ¿no? A mí me tocó una conferencia con Chespirito en el que una señora le cuestionó, yo estaba ahí presente como medio de comunicación, y una señora le cuestionó, oiga, a mí los contenidos de sus programas de televisión me parecen ínfimos. Y lo que Chespirito le dijo a la señora frente a todos quienes estábamos allí en los medios, dijo, señora, si no le gusta, cámbiele de canal. Y es que esa era la postura no solamente de los dueños, sino de los que estaban al mando de la creación de los contenidos en la televisora más grande, más monopólica que ha habido, yo creo que a nivel mundial, o nosotros o nadie, ¿no? Si no les gusta, cámbiale a otro canal, pero ¿qué opciones hay? Realmente, ¿cuántas opciones había? Y yo me pregunto, más allá de esto, si estas actuales opciones que hay, si el hecho de que se haya quitado la concentración de los medios de una o de dos manos, de un monopolio o de un duopolio, esa pequeña dispersión que hoy hay en 4 o 5 familias que controlan los medios de comunicación, realmente es un cambio. Desde mi punto de vista, sigue siendo parte como de un equipo y siguen trabajando igual. Yo veo exactamente la misma dinámica, nada más que con diferentes actores, con diferentes presentadores de noticias, con diferentes entretenedores de la barra de entretenimiento, ¿no? Y creo como Víctor que es sumamente grave, y lo decía con el ejemplo de Andrés Manuel, que el hecho de que el canal 11, el canal 22, el canal 14 asuman el discurso contrario, ¿no? Contestatario meramente, y estén en un peloteo, nos tienen nada más en un peloteo entre que les molesta López Obrador, no les gusta lo que dice López Obrador, ¿no? Y no veo yo que salgan de ese oficialismo y que se incorpore auténticamente una participación de la ciudadanía y que la ciudadanía realmente se vea reflejada y representada en los contenidos, ¿no? Yo he criticado de principio a fin ese protagonismo que se le ha dado en la cuarta transformación a Andrés Manuel, independientemente de que le reconozca su liderazgo. Si tenemos mejores medios, será mejor la información. Ha habido todo un tema que se ha discutido sobre, y se ha legislado inclusive sobre distinguir entre opinión e información. Y hubo toda una polémica de si debería o no el informador decir antes de hacer su comentario en vivo, lo que voy a presentarles es mi opinión, o lo que voy a presentarles es resultado de una investigación tal y tal. Pues yo creo que eso se debería remediar atendiendo a la técnica más que imponiendo un formato a los comunicadores y a los investigadores y a los periodistas. Yo creo que aquí se olvidan quienes legislaron esto,
y creo que fue meramente un distractor, porque no se fue al fondo del tema, que para mí el fondo de este tema es el derecho a la comunicación, como lo he dicho varias veces. Las preguntas que son básicas, las herramientas que son esenciales para cualquier comunicador y para cualquier periodista son el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién. Pero no es solamente eso. Hay una pregunta que es todavía fundamental, que es el por qué. Muchas veces accedemos a contenidos que nos responden a las primeras 5 preguntas, pero lo que generalmente, Víctor, yo pienso que se deja de lado es analizar el por qué, y creo que ese es uno de los argumentos que sostiene de principio a fin Reid en su libro, ¿no? Dice, es que la información se ha vuelto parte del espectáculo, y entonces tú te concentras en el qué, en el quién, en el cuándo, en el dónde, y te olvidas del por qué, que es el análisis de fondo de la información. Y él defiende los espacios amplios en los periódicos, como ha mantenido, por ejemplo, El País. Tiene todo mi respeto en ese sentido, porque no te presenta solamente qué sucedió, sino va al fondo y trata de indagar en la medida que les es posible a los periodistas, indagar el porqué de las cosas, ¿no? Que tú te quedes con un análisis mucho más profundo de por qué sucedió esto. En el periódico Reforma, nos lo decía el director con el que me tocó a mí trabajar, todas las tardes nos teníamos juntas y él decía, recuerden que nosotros lo que hacemos es tomar una fotografía de lo que ocurre en la Ciudad de México, porque era el ámbito en el que yo me movía, el de las notas urbanas. Entonces no se preocupen si no abarcamos la totalidad de lo que ocurre, si se nos quedan cosas pendientes. Desde luego que nos preocupaba, porque ¿cuál es el criterio para decir que es más importante que sucediera un accidente en la carretera Chamapa, Lechería, o que alguien ganó un reconocimiento científico? ¿Dónde están los criterios que nos hacen analizar qué es mejor presentar como resumen, como síntesis de lo ocurrido en un día determinado en la Ciudad de México, ¿no? Yo creo que qué dejas de lado siempre ha sido un factor de análisis fundamental para analizar qué es lo que no quiso decir el medio, de qué prescindió, de qué información prescindió. Siempre lo que queda fuera es mucho más importante que lo que termina presentándose, ¿no? En realidad yo creo que los medios de comunicación no son una fotografía, no tienen por qué hacer una fotografía de la realidad. Lo que tienen que hacer es informar, es procurar analizar el fondo de los hechos, ir a la verdad o tratar de proponer una verdad posible de por qué suceden los hechos, y no solamente informar, ¿no? Pues hay muchas cosas, ¿no? Como lo que se decía, esto de los saltos en la programación, pues porque resulta que todo se parece. De pronto un mismo hecho viene representado en varios noticieros y se le hace eco a esto, pero realmente uno no entiende por qué se eligió ese hecho como el más importante del día, ¿no? Yo creo que sí, la cultura de las plataformas digitales está cambiando notablemente la condición de los medios, porque permite precisamente dar ese respiro, ¿no? Y decir, no, bueno, para ustedes es muy importante esto, pero a nivel local la información que a nosotros nos interesa es esta, ¿no? Y lo que comentaba Irene sobre la violencia en contra de los comunicadores y en contra de los periodistas, pues que se sigue dando ahora de manera más abierta. Una de las hipótesis que se tienen como parte del gremio es que también esta parte de esta violencia tiene mucho que ver, está relacionada con el hecho de que se están compartiendo más los poderes locales, se están abriendo más a la competencia de los partidos políticos, y esto pone tanto a los comunicadores como a los mismos políticos en mayor cercanía y en mayor riesgo con relación a las represalias que pueda haber por parte de los poderes locales, ¿no? Entonces, a cada cambio, a cada modificación que se da, ya sea tecnológico o por medio de la organización dentro de los medios, siempre corresponde
pues una respuesta por parte de los poderes que quieren ejercer el control sobre los medios de comunicación. Y les decía yo, nada más muy rápidamente sobre este análisis de Beatriz Solís, a mí me parece importante que se reconozca el derecho a la información, el derecho de réplica, que se hable de la libertad de expresión, que se defienda el derecho a la privacidad, que se defienda el derecho a la información y el derecho a hacer cualquier aclaración o publicación. Pero yo creo que es mucho más importante, me parece, que se reconozca un derecho de los ciudadanos a participar en cada una de las etapas que conforman el medio de comunicación. Efectivamente, lo dijo Víctor y lo dice Thompson en su texto, pues conocemos muy poco de la realidad y conocemos muy poco de cómo están organizados los medios de comunicación al interior para saber cómo se toman las decisiones. Yo creo que justamente en un aspecto de transparencia y de equidad y de pluralidad, en un ejercicio de pluralidad y de apertura, los medios deberían transparentar también esos procesos, ¿no? ¿Cómo es que se elige a un consejo editorial, como los que teníamos en el periódico Reforma? ¿Por qué algunas propuestas sí se aceptan y otras no? ¿No? ¿Con base en qué se decide qué perfil es mejor para que haya un ciudadano representando a la comunidad? Yo en mi opinión y en mi experiencia, yo lo que vi fue que la representación estaba más dada a través de los partidos políticos. El partido político también tiene unos objetivos que muchas veces ya lo hemos analizado aquí en otros debates, se distancia de los objetivos de la propia sociedad. Y es importante tanto aterrizar al partido como aterrizar al medio de comunicación y que ahora sea el ciudadano, la participación social, la que llegue a hacer ese relevo y les diga, con permiso, nosotros vamos a tomar estos consejos de medios, nosotros queremos incidir en la elaboración de los códigos de ética de cada medio de comunicación, porque nos parece que este código de la jornada, del país, del Reforma, está incompleto y que podemos añadir cosas, pero todo eso pues requiere una organización social como la que mencionaba Elia y un movimiento social afuera, en las calles, exigiendo que los medios de comunicación también formen parte de una cuarta transformación y que no nada más se dediquen a narrarla desde sus propios puntos de vista y desde sus propias trincheras, ¿no? Muchas gracias, Jesús. Adelante, Eli, por favor. Bueno, pues ya en la segunda participación que vamos a tener, porque ya se nos va a acabar el tiempo, yo aquí disiento con Jesús y disiento con Víctor, porque yo creo que el gobierno sí debe tener sus medios y sí debe de difundir su programa y sí debe tener los principios. Digo, lo hizo el PRI durante cuántas décadas, lo hizo el PAN. Los medios son manipulados a partir de ese proyecto político. Por supuesto que sí deben de tenerlo. Que yo esté de acuerdo, que sean la mayoría de los medios, eso es otra cosa. Quienes tienen ahorita los medios y los han tenido desde el régimen del PRI es la derecha. Es el capital de los medios, son los que han hecho el enfoque del poder y nos han educado desde esa forma, desde ese proyecto pre-neoliberal y neoliberal, pero que sigue siendo someternos, explotarnos y dejarnos en una idea de, no sé, que no podemos hacer nada, que no podemos cambiar las cosas. Creo que ahí hay una batalla que no se ha dado porque es cultural, es ideológica. Y quienes tienen ahorita los medios lo siguen teniendo, los que lo han tenido lo siguen teniendo. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en canales como bueno, yo la verdad es que ya no veo televisión abierta hace más de un año, desconozco los contenidos del Canal 11, no puedo hablar de eso, desconozco los contenidos del Canal 22, ya tampoco veo eso. Sin embargo, por ejemplo, recuerdo una época que, no sé si fue con Peña Nieto o con Calderón, que le dieron al 11 a un cineasta afín y hacía puras series para chavitos bien, por ejemplo, ¿no? Que no tenía nada que ver con mi realidad, que no difundían lo que yo pensaba, lo que yo estaba viviendo, ¿no? Y que ahora, por ejemplo, una de las condiciones que están poniendo también, que tiene que ver con comunicación y cultura, es lo del poder prieto, cuando se exige que en los medios televisivos o más bien de cinematografía
que se pongan, que se quiten estos estereotipos que se encargaron las televisoras de difundir, ¿no? De que los prietos somos, había un tuit que decía, a partir de esta ley que generó también un debate, decían, es que ahora vamos a ver ladrones de ojos claros y blancos. Claro que los vamos a ver, lo que pasa es que no los veíamos. Y cierto, Andrés Manuel no les quitó el financiamiento a Televisa y a TV Azteca y a otras televisoras, y sin embargo, ¿cuántos impuestos han tenido que pagar con sus otras empresas? Es una estira y afloje y es una negociación, tiene que ser así. No la entendemos de momento, no podemos ver qué es lo que se juega, porque también, como lo dijo ya Jesús Ramírez, no te puedes pelear con todos los intereses que estaban sobre el gobierno, ¿no? Porque si no, no te dejan gobernar absolutamente en ningún momento. Y lo vemos con su marcha del INE. ¿Cómo se mediatizó? ¿Qué hicieron los medios? ¿Qué postura tuvieron? Yo creo que el medio de comunicación, sea privado o público, tiene que hacer abierta su postura y desde dónde te están hablando, porque al final está formando audiencias, está formando ciudadanía, de un modo u otro. El problema es que a nosotros nos hacían ver que era imparcial, que eran objetivos, cuando eran medios afines al régimen y que propagaron durante muchas décadas modelos machistas, modelos discriminatorios, raciales, clasistas, mencionados por Chespirito y por tantas personas que volvieron millonarios. Entonces yo creo que sí deben existir, que no estoy de acuerdo. Claro que hay cosas que no están haciendo bien en la 4T. El caso de San Juana Martínez, yo veo un grave error, que teniendo el Estado, su medio Notimex, esté paralizado y prácticamente esta señora becada, porque además fue una batalla de trabajadores que no se ha podido definir y que nos ha dejado sin un medio para el gobierno. Ahora están los otros que han surgido en las redes sociales, están los youtubers, los influencers y demás cosas, que además son, la mayoría de ellos ni son gente que haya estudiado comunicación y lo dicen abiertamente, que también tienen derecho a hacer propaganda y demás, pero no son periodistas, no son comunicólogos, y eso también deberían decirlo, porque entonces la gente se va con la finta de, es que salió fulanito de un medio y resulta que él sí dice la verdad, ¿no? Porque también eso está en juego, la verdad. Y entonces estos se han posicionado, se han vendido, muchos de ellos han sido financiados por Monreal, por Mario Delgado, medios que son afines a la 4T, que allí están los blogueros y influencers pagados por la nómina de Monreal y Mario Delgado, y eso también está mal. Y bueno, a mí se me acaba el tiempo, quería hablar más cosas. Una de las anécdotas que tuvimos a partir de estos 15 días de terror en los que tuvimos que salir corriendo de donde vivíamos, porque pues eran llamadas en la medianoche, mensajes de amenaza, nos cortaron la luz, una serie de condiciones que tuvimos, que cuando estuvimos empacando yo le decía a Fernando, ¿sabes qué? Ponle la tele, pero no quiero pensar. Ponle algo, alguna telenovela, algo que me distraiga de lo que me está pasando ahorita, porque ahorita estoy muy nerviosa, tengo que empacar, tengo miedo de que me corten otra vez la luz, tengo miedo de muchas cosas. Yo que tuvimos como para distraernos y empacar las cosas e irnos. Pero a veces es eso lo que se vive, ¿no? Una necesidad, una contingencia que te impide hacer otro tipo de reflexiones sobre pensamientos y te vas a lo más sencillo, ¿no? Que también creo que tenemos a veces derecho a eso. Ya, es todo. Gracias, Eli. Pues a mí me gustaría ya concluir con mi última participación y sobre un tema que a mí me parece fundamental y que se toca en las lecturas, que es el tema de la ideología, ¿no? Que el asunto de los medios de comunicación o la manera en que se comunica, no cabe duda que está impregnado por la dimensión ideológica y es algo que se tiene que asumir también dentro de la parte comunicativa, ¿no? Yo escuchaba en algún momento a Julia Astillero que decía de manera muy clara, ¿no? Nosotros tenemos una línea ideológica clara, ¿no? O sea, no se oculta esa línea ideológica, pero eso no quiere decir que tratemos en todo momento de acercarnos a la manera en que vemos la realidad de manera lo más objetiva posible. Pero claramente tenemos una línea ideológica, al menos yo en particular, lo decía Julio, que es muy clara, ¿no? Y yo creo que parte de la transparencia de la comunicación es esa, cómo poder identificar cuál es la forma o la línea ideológica, porque finalmente de todo ese espectro comunicativo, la ideología juega un papel importante porque al final la manera en que se presenta esa forma de comunicar es una selección finalmente de toda esa realidad, como bien decía Víctor.
Es una selección que los medios hacen para poder presentar un hecho o un acontecimiento en específico. Ahora, en la misma lectura lo plantea, ¿no? Para que se pueda dar la respuesta a la pregunta que nos planteaba Jesús sobre el por qué, pues tiene que haber más tiempo y tiene que haber más espacio, ¿no? En el periódico, para poder desarrollar de manera clara una idea o un acontecimiento, pues tendría que haber más espacio en las planas, ¿no? Cosa que es dinero también para el sistema en el que vivimos, ¿no? Igual el tiempo, ¿no? En televisión podría hacerse más amplio, sin embargo, el tiempo es limitado porque precisamente para la idea comercial en la que vivimos, tiempo es dinero para ellos, ¿no? Y entonces los espacios que tendrían que ser de comunicación, que tendrían que ser de diálogo y de debate, terminan limitándose a pocos minutos y una gran cantidad de tiempo a la digamos, presentación de comerciales, ¿no? Como tal, que puedan hacer un ingreso económico a esos espacios. Y eso sin lugar a duda va en detrimento de lo que nosotros queremos para la propia comunicación, que es algo por eso se tienen que generar alternativas que permitan observar de otra manera la manera de comunicar, ¿no? Desafortunadamente a veces ocurren fenómenos que en un principio podrían ser alternativos, pero que van en detrimento o van derivando más bien en prácticas que se distorsionan, ¿no? Como el caso de que decía Elia de los youtubers, que al inicio, por ejemplo, eran alternativas de medios a los medios hegemónicos, los que existían en las grandes consorcios, y que hoy en día es lamentable ver cómo algunos les preguntan cosas particulares al presidente, ¿no? Ya de manera muy particular, agendas particulares, llevándolas a la mañanera. Pues es triste ver que la comunicación derive en ese tipo de situaciones o de circunstancias y que no estén abriendo el debate para temas realmente importantes de situaciones nacionales, ¿no? Como por ejemplo, poniendo el ejemplo nuevamente de Julio, cuando él hace una crítica a la Secretaría del Medio Ambiente por estas hectáreas que se iban a dejar a inmobiliarias en San Luis Potosí, que fue un tema muy importante y que él de manera directa asistió a la mañanera a hacer una crítica directa al presidente, a señalar con datos, con información, lo que estaba ocurriendo en ese espacio, y que al final el propio gobierno tuvo que decir que sí fue un error de parte del gobierno, ¿no? Lo que estaba ocurriendo en ese caso. Creo yo que la comunicación tiene que ir por ese lado y tienen que haber más medios como el de Julio y otros más en donde realmente se hablen debates de lo que está ocurriendo en la vida cotidiana o en la vida pública del país. Desafortunadamente ha sido de los pocos medios que yo he visto que se abre a otras posturas, ¿no? O se arman debates con diversas posturas sobre el mismo acontecimiento, cosas que ya poco hemos visto en estos tiempos. Por un lado vemos los canales del Estado, donde efectivamente, como decía Víctor, pues se ve la cargada mediática inclusive hacia la cuarta transformación, ya ni siquiera se abre un pequeño espacio a crítica o autocrítica de lo que ocurre, y por otro lado, los medios tradicionales, que también es una narrativa de odio y de disputa, pero no hay un espacio intermedio donde esos debates se puedan dar. Y creo yo que ahí es lo que hace falta en este momento, y también la construcción de una nueva ciudadanía que pueda dar entendimiento a estos dos grandes narrativas. Adelante, no sé si fue Irene. Víctor continuaba y ahorita veo los demás. Adelante, Víctor. ¿No había levantado la mano primero John o Irene? ¿Seguros? Me parece que fue Víctor primero, ¿no? Y luego fue John. Vale. Sí. Ok, ¿sí se escucha bien? Sí, adelante, Víctor. Ok, gracias. Yo creo que escuchando a Fer y a Elia, la verdad es que tengo bastantes diferencias menores de lo que parecen, por lo siguiente. Yo estoy de acuerdo, como lo plantea Elia, recordando hace poco los medios tradicionales, implantando una educación, una socialización con la que todos estamos en desacuerdo. Salió el ejemplo paradigmático triste de Chespirito. Precisamente porque eso lo tenemos muy presente, mi preocupación era, no vamos a sustituir eso por otro relato por el que simplemente ideológicamente nos sentimos más cercanos y eso nos lleve a apreciar que este es un mejor relato. Porque si hacemos eso y defendemos eso en las instituciones que deberían ser del Estado y no del gobierno,
Entonces, tenemos que aceptar que cuando pierda la 4T, que va a pasar, va a llegar otro gobierno y tenemos que defender su derecho a establecer otro relato desde las instituciones del Estado. Quedaríamos lógicamente obligados a ello, porque si no seríamos muy inconsecuentes. Estoy a favor del 11, pero siempre y cuando el relato sea el que a mí me gusta. Estoy en contra del 11 si me traen otra vez el postneoliberalismo. Para evitar esa contradicción, yo decía que pensaba, y por eso le preguntaba a Jesús, que sabe de esto mucho más que yo, si podíamos hacer esa distinción entre instituciones del gobierno e instituciones del Estado. Yo estoy, por supuesto, a favor de medios comprometidos ideológicamente que adviertan, este es un discurso pro 4T, perfecto, y lo apoyo. Si es una institución de gobierno. Si pienso en una institución del Estado, me encantaría que hubiera mayor pluralidad y que hubiera el reconocimiento desde el Estado que los medios nacieron históricamente para joder al gobierno. De eso se trata el cuarto poder. Que haya medios que jodan a gobiernos de izquierdas y de derechas y que se dediquen, como dirían los bolivianos, a sacarle la mugre. Y aceptando eso desde el Estado, el discurso del gobierno, que diría, es un momento de definiciones y los medios tienen que definirse a favor o en contra, ese es un discurso de gobierno. Pero no es un discurso de Estado, que debería tratar de representar la mayor pluralidad posible. Yo creo que eso no es nada diferente, a lo mejor algunos matices a lo que decía Elia y a lo que decía Fernando. Gracias. Me parece que, no sé si es John o Irene, si me pueden apoyar ahí. John, adelante, Yo, John, por favor. Sí, compañeros. No, pues Jesús, pues muchas gracias, excelente presentación, me gustó mucho y me está gustando mucho los comentarios de los compañeros. Yo solamente quiero hacer énfasis en algo que a mí me ha llamado la atención, o sea, el Estado, que también esto es innovador, sí tiene su medio, ¿no? Para su medio, sí tiene su voz de mandar este mensaje y yo lo podría sintetizar en la parte de la mañanera, ¿no? Lo que se representa, lo que es la mañanera, lo que representa y lo que para muchos es. Y voy a esto porque pues es en esta donde justamente yo lo que puedo ver pues es la parte de cómo esta comunicación, desde la visión de la palabra del Estado, se convierte de lo físico a lo simbólico y cómo también desde esta perspectiva va a tener la incidencia pública, ¿no? Es muy interesante que, pues dentro de esta parte, pues obviamente cuando el mensaje mediático se da, pues cuando a mí me llega, pues es esta información y autocomprensión, es decir, ahí se genera la construcción del sentido del yo, ¿no? Pero pues esa construcción y sentido del yo, como ahorita lo mencionaban, yo también lo veo pues manifestado donde uno de los problemas que hoy en día veo, pues es el exceso tanto de información que llega y este estudio heurístico y hermenéutico que individualmente dentro de este sentido, de esta información que uno tiene, pues va a interpretar, ¿no? Pero me llama la atención y mencionaba lo de la mañanera, porque pues a mí me toca ver todos los días, ¿no? O sea, todas las mañanas lo que las personas ven en él, o sea, ese medio de la voz del Estado, pero que a la vez puede ser un espacio donde puede ser interacción para que se lleve a cabo una gestión en una localidad, ¿no? O sea, sí, efectivamente, yo luego le llamo a varios reporteros que están ahí, yo les digo los hijos de Marat, ¿no? A Lord Molecula, al Hank y todo eso. O sea, que sí, claramente se ve el mensaje y las ideas hacia dónde van, compañeros, ¿no? O sea, ese es el punto de vista que quería dar. Muchas gracias, Johnny. Adelante, Irene. sí, bueno, es difícil decidir qué comentar de todo lo que se ha dicho. Voy a intentar algo, ¿no? Bueno, primero, sobre los medios de comunicación que tiene, digamos, el proyecto de Estado del que se trate, ¿no? Como ya ustedes han comentado. Yo también estaría de acuerdo con esto que plantea Víctor, aunque por supuesto con muchos matices, ¿no? De que debería de haber una visión transeccional
¿no? De regulación o de acotamiento de los medios de comunicación, por supuesto que, o digamos, una regulación en los medios de comunicación que tendría el Estado la obligación de eso, ¿no? Y bueno, para eso pues hay que entrarle a la modificación de las leyes, de las normas y de los reglamentos, cosa que, como ya vimos, ¿no? Si para la cuestión de la energía, que se supone que reditúa más beneficios, pues aún así hay oposición, imagínense, y bueno, para lo del INE no se diga, imagínense lo que significaría una guerra mediática ante una propuesta de modificación de leyes, normas y reglamentos para acotar justo a los medios de comunicación. Entonces, pero sí tendría que haber, y ahí, digamos, la fuerza, digamos, el músculo lo tendría que empujar la sociedad. Entonces, y todavía pienso que todavía falta maduración política, no porque no la haya, sino que me refiero a la capacidad que pueda tener la sociedad civil para poder empujar un proyecto de esta envergadura. Entonces, ahí me parece que sí, estaría de acuerdo con Víctor, aunque un poco estaría también de acuerdo y en desacuerdo, pero también con Elia, porque, por ejemplo, en el caso de Notimex, bueno, ella señala, ¿no? Que sí hay medios de comunicación del Estado, por supuesto. Radio Educación dejó de ser lo que era Radio Educación hace 20, 25 años, ¿no? Que siempre se resistió, la minaron al interior de la administración, le redujeron recursos, cambiaron, por desgracia, fallecieron incluso locutores, ¿no? Raúl Jardón, Emilio Bergengi, ¿no? Su compañero, me acaba de olvidar su nombre, que además eran sindicalistas, ¿no? Entonces, era una lucha de los trabajadores de la comunicación, pues por supuesto que ya no están, y pues Radio Educación ya no es lo que era antes. Y pues digo, Canal 11 ni se diga, ¿no? Que estaba dominada por el Instituto Politécnico, que además eran priistas recalcitrantes. Pero en el caso de Notimex, ahí sí, yo tengo como, digo, sí, yo de ninguna manera defendería a San Juana porque es una, no quiero calificarla, pero es una persona con la que yo no coincido, pero el sindicato de Subnotimex es de lo más corrupto, es una expresión muy neoliberal de los sindicatos de comunicación, terrible, es horrible, o sea, es una persona corrupta, que sí hay reclamos laborales, por supuesto que los hay, porque por eso legalmente están peleando, pero lo que representa es de lo más podrido, ¿no? En cuanto a los trabajadores de los medios de comunicación desde el Estado. Entonces, si bien ellos quisieron presionar al gobierno de la 4T, lanzándose a la huelga, pues les dirían por ahí, les salió el tiro por la culata porque les impusieron a una mujer todavía peor que ellos, ¿no? Pero digamos que es un juego ahí, un jaloneo, un juego de poder, que por supuesto no hay que estar de acuerdo, ¿no? Pero de ninguna manera defendería a ninguna de las dos partes, aunque pienso que está bien que esté en suspensión, porque imagínense Notimex, ¿no? Siendo a cada rato amagada por este sindicato mafioso, por intereses de otro tipo, o expresando nada más una línea desde San Juana. Entonces yo creo que sería lo peor. Entonces mejor que estén así, mejor pues ni modo, ¿no? Dirían por ahí, se lo buscaron las dos partes, es mejor que estén así, ¿no? Entonces, al menos esa es mi posición. Luego yo nada más diría que sobre todo cuando hablamos de esta instrumentalidad que está interviniendo y que está entrando en juego dentro de estos medios de comunicación, y me pregunto, ¿no? En esta visión ideal de una modificación de las leyes, normas y reglamentos, hay ámbitos de la comunicación que no entrarían, por más que uno quiera, dentro de estas leyes, normas y reglamentos. Por ejemplo, todo esto que ustedes mencionan, ¿no? De los youtubers. Yo tengo mis reservas con Julio Astillero porque realmente, si bien ha tenido la posibilidad de presentar las dos posiciones, es de los, me parece, también es una visión personal, perdón que lo diga, que es de los medios de comunicación en redes que más encona y más polariza. No tienen, digamos, tacto para superar estas diferencias. Entonces, si bien presentan las dos visiones, al final termina polarizándose más. Entonces, yo
pienso que hay ámbitos, decía, de youtubers y de como Julio Astillero, o de otras plataformas, ¿no? Más organizadas y con más recursos, por supuesto, con más capacidad organizativa, material y de transmisión, pero que no entrarían dentro de esta reglamentación por la misma forma en la que las plataformas funcionan, ¿no? Entonces, yo no veo la manera de regular los mensajes de odio de WhatsApp. No hay manera de sujetarlos a ninguna reglamentación. ¿Qué es lo que podría uno hacer? Sobre todo, y nosotros entramos dentro de esta posibilidad de reglamentación, nuestro círculo de estudios no quedaría sujeto a ningún tipo de reglamentación. ¿Qué es lo que sí podemos hacer? Pues tener la responsabilidad, y esto creo que es parte también de lo que las lecturas que Jesús creo que también nos lleva, de mantener un cierto nivel de ética, ¿no? Y de moral y de responsabilidad social de lo que se está transmitiendo, porque prácticamente, ya nada más con eso terminaría, toda la estructura material de la comunicación, y no solamente estoy hablando de los satélites que ahorita están rebotando a velocidades más allá de la luz, estas ondas, ¿no? Hasta los satélites están regresando a nuestros aparatos y se está replicando y estamos haciendo, digamos, un desmadre en términos electromagnéticos, ¿no? Simplemente en esta sesión. Pero digamos que la materialidad está hecha para que se ajuste, por desgracia, a la lógica del mercado, hasta lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Si lo ven, si se transmite, si lo vuelven a ver, si se difunde. Bueno, todo esto está, digamos, materialmente construido para que no se comunique, para que no haya reflexión, sino simplemente para que haya ganancias. De la manera más vulgar, ¿no? De alguna manera, al subir esto a YouTube, le estamos dando ganancias al YouTube en la medida en que se está replicando esta información. Pero bueno, incluso dejando de lado esta parte, ¿no? Cómo es que también nosotros como trabajadoras y trabajadores sometidos a una sobreexplotación y a dinámicas muy intensas de soledad y por lo de la pandemia, pues hubo una necesidad material de huir mentalmente ante esta realidad realmente invivible, ¿no? Entonces, que es una forma de evasión y que los medios de comunicación han sabido sacarle jugo a este proceso, que además no es único del neoliberalismo ni de la pandemia, sino que es la lógica de la sociedad capitalista, ¿no? Somos átomos que nos comportamos como propietarios privados y que vivimos una soledad y un trabajo explotado, invivible, y pues que buscamos la evasión, ¿no? O sea, esto es algo que, procesos de enajenación material y enajenación política, porque también es algo, nada más diría, perdón que me alargue, lo último que diría es que decían al principio que no tendría que ser político, pues si la comunicación es principalmente política, es una expresión política, no puede no serlo. Entonces, lo que sí se dificulta, ya nada más con eso terminaría, es que haya poderes, intereses de poder, sobre todo principalmente económicos y de otro tipo, que están, digamos, capitalizando y monopolizando este proceso. Entonces, y que además tienen la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, yo diría nada más eso, y pues muchas gracias, Jesús, compañeras, compañeros que están aquí. Realmente me pareció muy bueno que regresáramos a la discusión con este tema. Gracias. Perdón que arrebate un minuto, nada más para decirle lo que decía Víctor. No es que yo valide que los discursos o la forma en que se propagó los medios del PRI, del PAN y que ahora avale que tenga que ser morenista, porque en realidad cada régimen va a hacer su propaganda, nos guste o no, lo van a hacer. Lo que sí digo es que lo digan, que digan, este programa tiene la propaganda, así como cuando te advierten que es nocivo para la salud o no, exactamente lo mismo, que los medios tomen postura privados o del Estado, pero que digan, para que la gente que lo vea se entere, nada más era eso. Muy bien, pues ahora sí dejamos la palabra a Jesús para el cierre, pues todavía le quedan algunos minutos para que nos pueda hacer un Muy cierre. brevemente, yo diría, por ejemplo, a mí me llamó fuertemente la atención el hecho de que al inicio de este gobierno, el presentador institucional, digamos, por decirlo de alguna manera,
tanto de los comerciales, de los anuncios comerciales con el membrete del gobierno de la Ciudad de México, como en los eventos mismos de Andrés Manuel, fuera el mismo de Peña Nieto, que la misma voz de un presentador condujera tanto la imagen institucional de un gobierno priista como la del gobierno de la Cuarta Transformación. Yo creo que en esos pequeños detalles ahí nos damos cuenta de que sí existe una política de comunicación de Estado, porque trasciende dos administraciones distintas, ¿no? Pero yo creo que en esos pequeños detalles deberían estar personas como Jesús Ramírez tratando de incidir y de ver qué podemos modificar para decir que este gobierno sí es diferente del gobierno anterior, ¿no? A mí me llama fuertemente la atención que hasta el día de hoy ningún compañero de los medios le haya preguntado a Andrés Manuel por qué si Azcárraga es su adversario en materia de comunicación, por qué también es su publicista y por qué además lo nombró como integrante de su consejo de asesores, junto con Carlos Slim, junto con Ricardo Salinas Pliego, ¿no? A mí me parece un contrasentido total, independientemente de que comprendo perfectamente el argumento de Irene, que no quiero decir que Irene esté de acuerdo con esto que estoy diciendo, ¿no? Simplemente estoy retomando el argumento de Irene, en el sentido de que una guerra mediática con los grandes potentados de los medios de comunicación, pues sí traería muchos problemas al gobierno, que además ya viene arrastrando de años anteriores, ¿no? De décadas anteriores. Pero lo que yo creo es que debe haber una congruencia en ese sentido, con una propuesta que se dijo desde las calles y que se dijo desde el movimiento con la gente. Personas que dicen que nunca los escuchaban y que por fin llegó un gobierno que ahora es sensible y tal, pues se lo decían a Cárdenas, se lo decían a Rosario Robles, se lo decían a Alejandro Encinas, nos lo decían algunos comunicadores, porque no solamente son los políticos los que van al territorio a dialogar con la gente, también los comunicadores lo hacemos y también nosotros asumíamos riesgos o asumimos todo el tiempo riesgos de toda clase, ¿no? Y lo difícil es, ya estando en el ejercicio de la profesión de los medios de comunicación, poder garantizar esa pluralidad y poder estar en un momento dado libre de las represalias de aquellos que tienen los intereses que ya sabemos y que en cualquier momento van a tener una respuesta a veces agresiva cuando sus argumentos pierden o cuando pierden algún espacio. Yo creo, sobre todo Víctor, Irene, Elia, Fernando, que mucho tiene que ver con el hecho de conquistar espacios dentro de los propios medios, de que los movimientos garanticen verdaderamente la inclusión de gente que de manera objetiva, que con una trayectoria limpia, digamos, ajena a la corrupción, pueda estar en los medios incidiendo también en todo, como ya lo dije, en todos los procesos al interior de los medios de comunicación de generación de contenidos. El propio Thompson lo menciona, dice hay competencias, ¿no? Cuando yo hablaba de los distintos tipos de poder, el económico, el político, el simbólico, el del ejercicio del poder, el de la utilización del poder de la fuerza, también eso lo pueden ejercer las organizaciones sociales y los movimientos sociales. El tema es cómo se suministran de esos bienes simbólicos y cómo los utilizan para garantizar una presencia efectiva dentro de los medios de comunicación y cómo el juego de la legislación contribuye. ¿De qué sirve que el Ejecutivo esté por una parte todos los días en las mañaneras aclarando y diciendo si el Legislativo va por otro lado, negocia otras cosas, decide otras cosas y no toca tampoco a los medios de comunicación? Pues ahí no hay una cohesión también a nivel movimiento social y a nivel de Estado, los tres poderes de la Unión para poder incidir en esto, ¿no? Yo creo que es un tema por demás que va quizás a trascender este sexenio y que no veremos un fruto. Yo lo dije desde hace un año, les presenté cuál era mi idea, retomando algunas ideas de Canadá, de Argentina, de Bolivia, pero yo no veo que Morena tenga el menor interés hasta el día de hoy en defender un derecho
a la comunicación, que no sea, que sea parte de estas ideas que se manejan en el PDF que les voy a compartir, en el sentido de que defiende, por ejemplo, el derecho a la privacidad. Ok, pero estamos defendiendo ahí un derecho también que tiene que ver con lo privado. Poco se habla en la legislación de lo común y de lo público. Y yo siento que esa noción de lo común y de lo público debe ser defendida en un esquema de derecho de la comunicación, de derecho a la comunicación, porque derecho a la información, pues yo puedo informar de manera muy escueta desde el ámbito de lo privado y decir que ya cumplí, y decir que ya incorporé a 2 o 3 voces y decir que ya fui plural. Y con eso realmente estoy siendo plural como medio de comunicación, realmente estoy abierto a la sociedad, o como decía hace un momento Irene, como decía Fernando, es más importante el corte comercial y es a lo que le doy más tiempo y más espacio que a todo lo demás, ¿no? Yo terminaría solamente recordando que en esta lógica que nos hacen ver las dos lecturas de Thompson y de Reid, debemos recordar que los medios de comunicación nos imponen unos valores, nos imponen un modelo de éxito, crean un tipo de adhesiones y un tipo de lazos afectivos con la sociedad que, como dice Thompson, habla de una sociabilidad mediática, pero esa sociabilidad puede también convertirse en una competencia por parte de la sociedad y de la ciudadanía para contrarrestar el discurso hegemónico, ¿no? Pensar, como lo pregunta Rey, si el receptor solamente participa haciendo eco, ¿no? de lo que se le presenta en los medios de comunicación, si nomás es un invitado al espectáculo o forma una parte integral, no exhibiéndose como parte del espectáculo, ¿no? Si el intercambio de los mensajes es unilateral o realmente hay posibilidad de una multidireccionalidad, ¿no? ¿Qué les exigen los medios de comunicación a sus audiencias? ¿Dónde queda el derecho a la comunicación? ¿Cómo se legitiman los medios de comunicación frente a las audiencias? Si todos estos mecanismos únicamente apuntan a la creación de un espectáculo o pretenden informar, crear opinión, analizar los hechos, ¿no? Y pues importante, que yo no lo veo todavía en la legislación actual, el público parece más bien meramente un receptor, como decía Fernando, y un receptor no necesariamente es igual a un ciudadano. Un ciudadano tiene derechos y yo creo que los debe hacer valer. Pues efectivamente, creo que en ese apartado la mayoría de los que estamos aquí tuvimos esas coincidencias en cuanto a asumir un rol activo para la constitución de los propios medios, en seguir señalando aquellos elementos que consideramos que generan, como decía Irene, ¿no? Este monopolio de los medios que impide de alguna manera que podamos acceder a ese derecho, ¿no? De entrada, el derecho de la audiencia y poderlo transitar hacia algo más amplio, como lo comentaba Jesús, como el derecho a la comunicación, que es muy importante. Pues bien, sin más, pues acabamos nuestra sesión, nuestra penúltima sesión de este año. Quiero agradecerle a Jesús por la exposición, agradecer a todas las personas que nos acompañaron en esta sesión el día de hoy. Y que sigamos trabajando, ¿no? Así como hablamos de los medios de comunicación, pues este espacio de Círculo de Estudio es un medio más que no solo es de comunicación, sino también de participación de las personas que estamos en este espacio y que contribuimos con nuestros propios comentarios, nuestras ideas a que esto se vaya constituyendo. Sin más, pues no me queda más que agradecerles. Finalizaría la grabación del video, pero me gustaría que nos quedáramos nomás para hacer algunos comentarios del final. Pues nada, agradecerles, que tengan muy buena tarde y nos vemos en la próxima sesión de fin de año. Hasta luego.